Marcos, amén. San Marcos capítulo 6, desde el versículo 45 en adelante. San Marcos 6, 45 en adelante. Cuando lo tengan me dicen amén. Y lo leemos para la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor entonces. San Marcos 6, 45 al 52. Amén. Perdón, de 6:53, hermano. Amén, porque el 45 y 52 lo habíamos estudiado ya. Amén. Vamos de el 53 hasta el 56. Amén, ese versículo nos toca. El Señor Jesús sana a los enfermos en Genezaret. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Hermanos, ustedes que están acá conmigo, el 54, por favor. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer todas las partes, gloria al Señor, enfermos en lechos, gloria al Señor, a donde oían que estaba. 56, por favor. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar por esta palabra que hemos dado lectura. Bendito sea el nombre del Señor. Oremos por esta palabra, que el Señor nos ayude a poder entenderla, comprenderla y de esta manera estudiar esta parte que nos toca en el libro según San Marcos. Amado Espíritu Santo, una vez más aquí estamos, Señor. Dios mío, no confiando en nuestra prudencia, sino, Señor, confiando en la gracia, en la inspiración de tu palabra, confiando en la misericordia de tu bondad, de tu piedad, Señor, rogándonos tu ayuda, rogándonos, Señor, aleluya, tu ilustración, rogándote, Señor, tu luz, Señor amado, tu revelación, como dice la palabra misma en el libro de Colosenses. Gloria al Señor, amado, en el libro de Jeremías, Señor, en entenderte y en conocerte. Señor, revélanos tu palabra, enséñanos, Señor. Ponemos nuestros corazones dispuestos, no solamente para leer y memorizar, sino para entender la profundidad de tu revelación y el mensaje que nos traes, Señor, para edificación de nuestros corazones. Amado Espíritu de Dios, toma lugar, Señor, en nosotros, toma lugar en nuestras almas, toma lugar en nuestros corazones para la gloria tuya, Señor. Te rogamos, poderoso Espíritu de Dios, ayúdanos, por favor. Te rogamos en esta hora, te rogamos también que limpies nuestras mentes, que limpies de toda palabra nuestra boca, Padre Santo, ajena a tu voluntad, nuestros oídos, Señor, a toda palabra, a todo comentario, a toda situación que nos roba la comunión contigo, a todo lo que, Señor mío, intenciona este corazón perverso, Señor. Limpia, lava, renueva, restaura, Señor. Nos ponemos a cuentas contigo para que la gracia de tu palabra pueda hacer en nosotros tu voluntad perfecta y eterna. No solamente para nosotros que estamos aquí, sino aquellos que también, Señor, pueden ver y escuchar, Señor Dios mío, Padre Santo, amado, a través de esta modalidad, Señor, amado, que tú puedas hacer la obra ahí donde ellos están, para la gloria preciosa de tu nombre. Amando, hablando y entendiendo que tú eres un Dios vivo, real. Espíritu Santo, tocando, sanando, libertando, Señor, y dándole esperanza a todo hombre y a toda mujer que espere en tu gracia y en tu misericordia. Decimos amén y amén. A su nombre, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Vamos a cantar una adoración antes de empezar. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti, aunque sé que te he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí.
Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Aunque sé que te he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia, hoy desciendes. Como aceite derramado, ungeme. Como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Como paloma con tu gracia, hoy desciendes. Como fuente de agua viva, ven. Como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, ven y purifícame. Gloria a tu nombre, Señor. Llama de fuego, Espíritu Santo, redoma de aceite, Señor, úngenos. Dirígenos, Señor, prepara nuestros corazones, Dios mío, para que tu gracia, Señor, amado, pueda ministrar nuestras vidas, nuestras almas, de lo que estamos aquí, de aquellos también que tienen la oportunidad, Señor, de poder escuchar esta palabra, Señor, amado. Por la gracia, la honra y el loor de tu Espíritu Santo, hágase plenamente tu voluntad, Señor, mas no la nuestra, Dios mío. Amén. Y amén. A su nombre damos gloria. A su nombre damos gloria. Aleluya. Démosle palmas al Señor. Aleluya. Amén. Vamos a la palabra del Señor en este tiempo. Vamos a leer primeramente lo que nos dice la Escritura en el capítulo número 6, desde el número 53 hasta el versículo número 56. Dice aquí, el título dice: el Señor Jesús sana a los enfermos de Genezaret. Gloria al Señor. Primeramente vamos a anotar este nombre, Genezaret. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Vamos a ver aquí la palabra. Y dice, terminaban la travesía. Gloria al Señor. Terminaban la travesía. Y vinieron a tierra de Genezaret. Recordemos que el versículo anteriores que habíamos leído, ellos habían tenido un problema en el mar, ¿verdad? O en el lago. Gloria al Señor. Y esto había generado que ellos se conturbaran porque el Señor Jesús había venido caminando sobre las aguas. Y que también ellos, cuando venían caminando sobre las aguas, se espantaron, dice la palabra del Señor. Se espantaron porque pensaban que era un fantasma. Bien. Y luego llegaron hasta la otra orilla, y esta orilla se llamaba Genezaret. Amén. Estaban en Capernaum, estaban alrededor del lago de Galilea. Gloria al Señor, a su nombre la gloria. Amén. Pastor, por favor, que pueda ver su audio porque no se escucha, por favor. A ver. Amén. Gloria al Señor. Por favor, ayúdenos con sus audios para poder escuchar la palabra. Amén. Ayúdenos, por favor. Bien. A ver, denme un minuto. Vamos a ver si puedo. Amén. Gloria al Señor. Capítulo número 6. Seguimos entonces. Gloria al Señor. Y dice, y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Amén. La gente le reconoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer a todas partes enfermos en lechos. Amén. Lechos. Y luego dice aquí la palabra del Señor.
Amén. Gloria al Señor. En lechos a donde oían que estaba. 56. Y donde quiera que entraban, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que les dejasen tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban, dice la Escritura, que sanos. Gloria al Señor. Vamos a ver la palabra Genesaret. Tenemos acá la palabra Genesaret. ¿Qué es Genesaret? En realidad, Genesaret también se le llama al lago o al mar. Tiene el nombre Genesaret, el nombre de Tiberíades, Galilea. Todos son los mismos. Lago de Genesaret, de Tiberíades y el de Galilea o el mar de Galilea. Es el mismo. Esta palabra Genesaret, ¿qué significa? Amén. La palabra en hebreo significa Gan o Cheret. Amén. Gloria al Señor. Que esto significa jardín. Gloria al Señor, jardín de las riquezas. O en otras partes, el jardín del príncipe. Gloria al Señor. Amén. Genesaret era una costa. Era una costa del lago de Galilea, o del mismo nombre, el lago de Genesaret. Usted va a escuchar hasta Cineret. Amén. Es el mismo, con diferentes nombres. Lago de Genesaret, el de Tiberíades y el de Galilea. O muchas veces nosotros encontramos la palabra mar, pero se está hablando de un lago. Amén. Es como que si nosotros le llamáramos al Titicaca, le llamamos el mar de Titicaca. Pero le llamamos mar porque es un lago inmenso, grande. Amén. O a la laguna de Junín le llamáramos mar de Junín. Y nosotros sabemos a qué nos estamos refiriendo. Pero cuando escuchamos el mar, pareciera que estamos hablando de un océano. Pero no estamos hablando de un océano, estamos hablando de un lago interior en las... Gloria al Señor, entre las montañas. Gloria al Señor de Israel. Gloria al Señor. A su nombre damos la gloria. En este caso lo estamos encontrando en la zona de, gloria al Señor, de Galilea. Genesaret, gloria al Señor, entonces tenemos que significa jardín de las riquezas, o en este caso el jardín del príncipe. Gloria al Señor. Ogan o Sheret. Gloria al Señor. A su nombre la gloria. ¿Por qué Genesaret? Este Genesaret se llamaba el jardín del príncipe o el jardín de las riquezas, porque era una área, gloria al Señor, muy fértil. O sea, era una área donde se sembraba muchas, llamémosle, muchas plantaciones, y tenía muy buen rendimiento. Amén. Gloria al Señor. Esto hasta el día de hoy dice que esta zona sigue siendo una zona muy fértil. Gloria al Señor. Tiene más o menos entre 3,5 kilómetros de ancho por 5 kilómetros de largo. Gloria a Dios. ¿Qué sacaban de ahí? Nogales, palmeras, vides, higueras, olivos. O sea, era una zona altamente productiva y cultivable. O sea, era una zona muy rica, gloria al Señor, en cultivos. Esto era Genesaret, el jardín del príncipe o de las riquezas. Por eso le llamaban así, o este significado más cercano que puede tener el jardín de las riquezas era por su tierra cultivable. Esa era Genesaret, que estaba en Galilea, gloria al Señor, en las orillas del lago. Ahí habían llegado. Pero ¿qué había pasado en ese lugar? Dice que había muchos enfermos. Amén. Muchas personas que estaban enfermas, muchas personas que tenían muchas dolencias, lo habían estado esperando al Señor. Habían estado esperando a la orilla a ver qué barcos llegaban.
Y cuando ellos veían qué barcos llegaban, trataban de identificar si el Señor estaba ahí o no estaba ahí. Y si veían que en esos barcos, en esas barcas que llegaban, no estaba el Señor, otra vez se embarcaban y se iban a una siguiente orilla. Amén. A su nombre damos gloria. Gloria a Dios. A su nombre damos gloria. Aleluya. Bien, vamos a ver qué es lo que estaba pasando en esta área del jardín de los príncipes o en el jardín de las riquezas. Gloria al Señor, en esta tierra muy, pero muy fértil y cultivable, donde había nogales, palmeras, vides. Gloria al Señor y bendito sea su nombre. Olivos, bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Amén. Bien, vamos a la palabra. Dice, terminada la travesía, dice esto porque venían cruzándola. Gloria al Señor, hasta que llegaron a un puerto. Salieron ellos de la barca y enseguida la gente, dice, le conoció. La gente le conoció. Gloria al Señor. Le reconoció. Bendito sea su nombre. Versículo 55 dice, recorriendo toda la tierra de alrededor, o sea, todo ese lugar que estaba ahí de Genezaret, dice aquí la palabra del Señor, comenzaron a traer de todas partes. ¿Qué quiere decir de todas partes? Se concentraron ahí. Amén. Ahí se concentraron. ¿Qué trajeron? Gloria al Señor. Dice aquí la palabra de todas partes en lecho. La palabra lecho significa una cama, una camilla. Amén. Gloria al Señor, como hoy tienen los rescatistas, tienen los bomberos, tienen los enfermeros, ¿no? O una ambulancia. Lechos es una especie de camilla de emergencia. Amén. Gloria al Señor, pero sin embargo ellos hacían sus propios lechos porque dormían, gloria al Señor, de esa manera. Gloria a Dios. Y dice, a donde oía que estaban. Y donde quiera que entraban, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos. Ojo, dice la palabra del Señor que todos los enfermos los ponían en las calles. Amén. Amén. Él iba pasando y los enfermos estaban en las calles. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Y le rogaban, mire esta palabra, y dice, y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Amén. Y todos los que le tocaban quedaban ¿qué? Sanos. Quiero tomar una palabra, muchas veces hablamos de un manto. Señor, cúbreme con tu manto sagrado, Señor. Tengan cuidado con el manto sagrado, porque el manto sagrado, están hablando del manto sagrado de Turín. Cuando hablan del manto sagrado, están hablando de un manto que supuestamente fue cubierto el Señor antes de morir, pero eso no tiene nada que ver con esta versión que nos dice la palabra manto. Cuando dice manto, está hablando de su vestidura, que él estaba caminando y su vestidura, gloria al Señor, por el viento olearía. Y su capa, ¿cierto? ¿No? Gloria al Señor. Y muchas veces nosotros decimos, Señor, cúbrenos, Señor, con tu manto sagrado. Amén. Pero aquí está hablando de su ropaje. Aquí está hablando de la manta que él llevaba en ese momento. Y dice aquí la palabra, y donde quiera que entraba en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que le dejase tocar siquiera el borde de su manto. San Marcos nos toca esta palabra y nos hace recordar que la mujer que tenía flujo de sangre también tocó el borde de su manto. Amén. Y fue sanada. Pero aquí nos dice que en Genezaret hubo una gran cantidad de enfermos que estuvieron en la gloria al Señor, en el camino. Y dice aquí la palabra del Señor que ellos le rogaban que le dejase siquiera tocar el borde de su manto. Y todos los que le tocaban, dice la palabra del Señor, quedaban ¿qué? Sanos. Amén. A su nombre gloria. Gloria a Dios. ¿Quedaban qué? Sanos. Mira el poder de la gracia del Señor Jesús. Dice la palabra que quedaban sanos. El Señor los sanaba a través, gloria al Señor, de su manto. Aquí Él no pregunta quién me tocó. Aquí no Él pregunta quién hizo esto, porque era palpable que todos los enfermos eran puestos en una fila. Entonces Él cuando Él estaba pasando por allí, sabía que estas personas tocaban su manto. Pero también la palabra gloria al Señor nos manifiesta que Él también estaría sanando, pero la gente dice, sí, tan solo, al menos déjanos tocar. En otra versión de las Escrituras dice que todas las enfermedades caían, ¿verdad? Amén. A Él, ¿verdad? Gloria al Señor, cuando eran sanados.
Amén. A su nombre la gloria. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Hasta ahí tenemos que los milagros en Genezaret eran por tocarle el manto. Los milagros en Genezaret eran por tocarles el manto. Los enfermos estaban en los caminos. Ellos los sacaban. Venían de diferentes lugares, de diferentes ciudades venían. Ellos los ponían en tierra. Ellos los ponían en el camino. Y el Señor pasaba por ahí y Él los sanaba. Ya viene la canción, ¿no? El Cristo de Galilea está pasando por aquí. Amén. El Cristo de Galilea está pasando por aquí. Déjale que te toque, déjale que te toque, déjale que te tope y recibe la bendición. Amén. Déjale que te tope. Ahora Él está tocando. La gente le está tocando. Amén. Sus mantos. A su nombre la gloria. Gloria a Dios. Amén. Vamos a desarrollar entonces esto de acá. Ya tenemos que Genezaret. Gloria al Señor, solamente para tener una idea, que también hay un lago de Genezaret, es el mismo lago de Galilea. Hay un lago de Tiberiades, es el mismo mar de Galilea. Amén. Gloria al Señor. Luego ese Cineret es el mismo lago de Galilea con diferentes nombres. Amén. Genezaret es la orilla, gloria al Señor, en Galilea, alrededor del mar de Galilea, que era una tierra fértil. Gloria al Señor. Amén. El jardín de las riquezas. Amén. Amén, porque era un lugar muy fértil. O el jardín del príncipe. Gloria a Dios. Bien, ya tenemos esto. Ahora vamos a las preguntas que nos hace aquí. Y se le va a hacer más fácil para poder nosotros resolver este cuestionario. Primera pregunta que tenemos. En el versículo 53 y 54 la encontramos. ¿A dónde se dirigieron terminando la travesía? ¿A dónde se dirigieron? ¿Quiénes? El Señor Jesús y sus discípulos. ¿A dónde se dirigieron? ¿A dónde se fueron? ¿A dónde llegaron? Bendito sea el Señor. ¿A dónde tuvieron que llegar? Dice la palabra del Señor. Vinieron a la tierra de Genezaret. Gloria al Señor. Entonces nuestra respuesta sería, vinieron a la tierra de Genezaret. Primera pregunta, gloria al Señor, ¿a dónde llegaron? ¿A dónde se fueron? ¿A dónde se dirigieron? Vinieron a la tierra de Genezaret y dice que arribaron a la orilla, o sea, llegaron a la orilla, ¿verdad? Porque estaban ¿dónde? Estaban en el mar de Galilea, en el lago de Galilea, en el lago de Genezaret o en el de Tiberiades, que es el mismo. Amén. ¿Dónde llegaron? Aquí, a Genezaret. Siguiente pregunta. Dios te bendiga, Yera. Me da gusto verte, hijita. Dios te bendiga, mi hermana Pilar. Dios te bendiga. Gloria al Señor. Segunda pregunta. ¿Qué ocurrió cuando la gente de Genezaret le conoció? Y ellos recorrieron toda la tierra de alrededor. ¿Qué había ocurrido? ¿Qué ocurrió? Dice. Que la gente lo había reconocido. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó en esa ciudad? ¿Qué fue lo que sucedió en esa campiña? ¿Qué fue lo que ocurrió? Dice que toda la gente, según lo dice el versículo número 55, toda la gente empezaron a traer a todos los enfermos. Segunda pregunta tenemos ahí. Dice, empezaron a traer a todos los enfermos. Gloria al Señor. De todas partes, ¿verdad? ¿En qué lo traían? Dice, en lechos, en camas, ¿verdad? A donde oían que estaba, ahí se iban. ¿Dónde está? Está en Miguel Grau. Entonces vámonos a Miguel Grau. Gloria a Dios. Está en el Pacífico. Vámonos al Pacífico. Amén. Ah, está en Los Álamos. Vámonos a Los Álamos. Gloria a Dios. Y donde ellos se enteraban que el Señor llegaba a cada lugar, ellos iban hasta allá, amén, llevando a sus enfermos. Amén, amén. Y sanándolos. Lo más maravilloso era que ahí, gloria al Señor, había milagros. Gloria a Dios. Y Él sanaba.
Amén. Y él libertaba. Y la gente dice que tenía algo muy especial. Pregunta número 3. ¿Qué le rogaba esta gente al Señor? ¿Qué le rogaba? Algo le rogaba esta gente al Señor. Versículo número 56. Mire, que seguro sería una gran cantidad de personas. Amén. Sería una gran multitud de enfermos, una gran multitud de personas que estaban amontonadas llegando, y de repente la demanda era demasiado. La demanda de la gente a quien él atendía era muchísimas. Amén. Y de repente algunos ya no tenían la oportunidad de repente de ser tocados por él. O de repente que él los alcance con sus manos, tal vez con sus discípulos. Entonces ellos tal vez le dijeron: Señor, por favor, al menos déjanos, si es tanta la gente, al menos déjanos tocar tu manto, Señor. Gloria a Dios. Y eso es lo que pasaba. La gente de Genezaret, la gente del jardín de las riquezas, le rogaba: al menos, Señor, déjanos tocar el borde de tu manto. Ya no nos toques. Ya no vayas hasta allá, ya no nos hables. Déjanos tocar solamente el borde de tu manto. Y eso es lo que el Señor le permitía. Y dice aquí la palabra que ellos le tocaban, que le dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos, dice, no unos, dice todos. Amén. Los que le tocaban el manto eran sanados. Amén. Amén. Entonces eso era lo que estas personas de Genezaret rogaban al Señor. Ahora sabemos que el Señor no está aquí en la tierra, está en los cielos. Gloria a Dios. El Espíritu Santo está aquí. Amén. Nosotros también podemos acercarnos al trono de la gracia. Amén. Y por el Espíritu Santo podemos cerrar nuestros ojos y decir: Señor, déjame tocar tu manto. Porque Él tiene su vestidura. A su nombre la gloria. Gloria a Dios. Amén. Alabanzas a su nombre. Amén. Y estos milagros eran hechos por medio... ¿Esto se llama qué? Fe. ¿Qué se llama esto? Fe. Fe. ¿Cómo se llama esto? Fe. Porque un manto no sana. Un manto no hace milagros. Gloria a Dios. Sino que el milagro venía a través de la fe del autor de la existencia Amén. del hombre. El Hijo de Dios viviente estaba allí. No es que ahora usted agarre una piedra, usted agarre un poco de agua, usted agarre una rosa ungida y diga: ahora me voy a sanar. No, esto no es así. El mismo Jesús, el Señor que estuvo en la tierra, hoy está a la vista del Padre. Y en espíritu y en verdad tenemos que adorarle. Y Él puede seguir haciendo milagros hoy a cada hombre y a cada mujer que tenga esa necesidad. Amén. A su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Eso pasó en Genezaret. Bien. Vamos al capítulo número 7 del libro de San Marcos. Amén. Capítulo número 7 del Evangelio según San Marcos, desde el versículo 1 al versículo en adelante. Gloria al Señor. Yo voy a leer aquí los versículos. Versículo 1 hasta el versículo número 5. Amén. Mi hermano Pelayo va a leer desde el 6 hasta el 8. Mi hermana Mónica va a leer desde el 10, desde el 9 hasta el 12. Amén. Y gloria al Señor, del 9 hasta el 12. ¿Listo? Amén. Bien, gloria al Señor. Mi hermana Jenny va a leer desde el 13 hasta el 16. Voy a leer entonces la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra: y se juntaron al Señor Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales vinieron a algunos de los discípulos del Señor Jesús a comer pan con manos inmundas. Esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen.
y volviendo a la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los alimentos, los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros y los utensilios de metal, y de los lechos. Y les preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con pan, comen pan con manos inmundas? Amén. Gloria al Señor. Del 6 en adelante. Amén. Adelante, hermano. Respondiendo él dijo: hipócritas, bien, que vosotros, como está escrito, este pueblo de labios me honra, en su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombre, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber. Hacéis otras muchas cosas semejantes. Amén. Le decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es Corbán. ¿Qué quiere decir mi ofrenda a Dios? Todo aquello con que pudiera ayudarme. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Amén. Amén. El siguiente. Amén. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas, y llamando así a toda la multitud les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Amén. Amén. Gracias, mi hermana. Gloria al Señor. Hemos leído el capítulo número 7, desde el 1 hasta el versículo número 15. Y el título de esta lectura dice: lo que contamina al hombre. ¿Qué nos contaminará? Gloria a Dios. ¿Qué es lo que le contamina al hombre? Vamos a hacer una pequeña introducción y luego hacemos un cuestionario de preguntas y respuestas. Dice: se juntaron al Señor Jesús los fariseos. Voy a anotar, acuérdense, fariseos. ¿Quién es un fariseo? ¿Quién es este personaje? ¿Qué hace aquí? ¿Cuál es su función? Y algunos de los escribas. ¿Quiénes son los escribas? Otros personajes. Dice aquí la palabra del Señor que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos del Señor Jesús comer pan, acuérdese, su tradición era comer pan, la primera comida del día es pan, nuestra primera comida del día también es pan, gloria al Señor. Amén. Amén, gloria al Señor. Y dice aquí: con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, encontramos una palabra que dice tradición. Tradición de los ancianos. Gloria al Señor. Amén. Tradición de los ancianos. ¿Qué cosa es la tradición de los ancianos? Si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Priscila, lavarse las manos. ¿Para qué coman? Porque la mano está sucia. Amén. Amén. Mía, lávese las manos, ya se lavó las manos. Nosotros tenemos esa costumbre de que cada persona antes de comer se lave las manos. Amén. Pero vamos a ver que aquí no están hablando de higiene, sino de una tradición, Gloria a Dios. de un rito religioso, que es muy distinto. Bien, seguimos con la palabra y dice aquí, versículo número 4, y volviendo de la plaza, si no se lavan las manos, no comen.
Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos, de beber, de los jarros, de los utensilios de metal, hablando de cucharas, hablando de tenedores, en el caso nuestro, ¿verdad? Gloria al Señor. Y de los lechos, que son las camas también. Y le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo, él le dijo: hipócritas. Amén. La palabra hipócritas. Gloria al Señor. Las palabras hipócritas, dice aquí. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, gloria al Señor. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Porque todo, dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos y de beber, y hacen otras muchas cosas semejantes a estas. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos a hacer un pequeño recuento. ¿Quién es un fariseo? Fariseo era un religioso en el tiempo del Señor. Amén. Un religioso en el tiempo del Señor, que ellos tenían por costumbre una tradición oral. ¿Qué es una tradición oral? Es lo que estoy haciendo hoy. Yo estoy hablando. Esto es una tradición oral. Yo estoy hablando. Y ellos tenían una costumbre de que, aparte de las escrituras, ellos añadieron una costumbre, una tradición oral que la iban repitiendo de hijos tras hijos, así como los hacen nuestros padres. ¿Verdad? Nuestros padres nos dan algunas costumbres que no nos las dejan escritas, sino nos las dejan verbalmente. Amén. Yo me acuerdo que mi papá me decía, y siempre me quedó como una regla moral en mi corazón, me dijo: el día que me traigas una mujer aquí, ni pienses que te voy a dar una esquina porque te boto afuera y te vas a la punta del cerro si es posible, y allá te quedas. Porque ni para la leche ni para el pañal te voy a dar. Gracias, papá. Eso era una ley de una tradición oral. Me la repetía a mi hermano, a mi primo, a mi tío y a todos los que vivíamos ahí. Nos la repetía todo el tiempo. Eso es una tradición oral. Es lo mismo que le digo yo a Caleb. Caleb, mientras tú eres, amén, esta será tu casa. Pero el día que te quieras revelar a las leyes, pues hijito, las puertas estarán abiertas, agarras tu mochila y vives como tú quieres. Amén. Entonces, eso es una tradición oral. Bien, pero la escritura es la fuente, gloria al Señor, la fuente inspirada por Dios. Es la palabra suficiente para nuestra salvación. Pero ¿qué habían hecho estos hombres fariseos? Ellos se habían encargado de añadirle a las escrituras unas tradiciones. En toda palabra, querían ayudarle a vivir a la gente. No hay problema. ¿Estás tomando cerveza? Tómate una botellita, 2 botellitas sin hacer nada y tranquilo. No hay problema. Como las condiciones que hoy salen, o las concesiones que hoy salen para ayudar a ciertas personas a vivir un evangelio medio temblecazo, o medio doblegado. Gloria a Dios. La palabra es la palabra y ella se sustenta sola. Y el hombre tiene que obedecerlo para agradar y honrar a Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Esto fue por lo menos 2 siglos antes del Señor Jesucristo que viniera a nacer. Y esta tradición le llamaron la Mishnah. Si usted ha escuchado alguna vez sobre la Mishnah, la Mishnah es la tradición oral del pueblo en Israel, algunos judíos. Mishnah, tradición oral, aparte de las escrituras. Va a escuchar usted acerca de la Mishnah.
Cuando usted vea, gloria al Señor, algunos programas o algunos programas o algunos estudios de algunos rabinos, van a encontrar sobre la Mishnah. Ya tenemos la Mishnah, que es la tradición oral, ¿cierto? Bien, gloria al Señor. Ahora, en esta Mishnah ellos tenían un asesoramiento sobre la agricultura, que hay que hacer para sembrar. Tenían sobre el matrimonio, cómo eran los matrimonios, cómo se tenían que casar. ¿Qué más tenía? Gloria al Señor sobre el matrimonio, sobre las fiestas. Amén. Sobre las fiestas. ¿Qué más tenían que hacer? Sobre los problemas civiles, penales, los ceremoniales. Gloria al Señor. Todo eso estaba escrito en gloria al Señor, estaba en una tradición oral. Amén. En una tradición oral que se llamaba la Mishnah. Ellos se encargaban de dar directrices. Cuando alguien se iba a casar, no se iban a la ley de Moisés, sino se iban a su Mishnah para ver que la tradición de los ancianos, qué cosa le daba como referente. Eso era la Mishnah. Bien, bien. Ahora, ¿quién interpreta esta Mishnah? Vamos a ver ahora. ¿Qué era esto? La Mishnah era interpretado por una Gemara. Esto era una interpretación. Una interpretación. Vuelvo a repetir. Los fariseos, Mana Magali, Dios le bendiga. Amén. Gloria al Señor. Los fariseos tenían esta plenitud. Ellos seguían una tradición oral de los ancianos. 200 años antes de Cristo. Bien, ahora, luego había la Gemara. ¿Qué cosa era la Gemara? Era aquella, gloria al Señor, que ellos tenían como un comentario. Los que interpretaban esta Mishnah. ¿Quiénes interpretan esta Mishnah? Hay que ser, el Gemara se encargaba de interpretar esta tradición oral. Amén. Amén. Bien, ahí tenemos la Mishnah, ahí tenemos la Gemara, gloria al Señor. Ahora, juntando estos dos, esta Mishnah y esta Gemara, esto se convertía en el Talmud judío. El Talmud, y lo van a escuchar en algún momento acerca del Talmud. Páseme ese librito negro, por favor. El Talmud. Al costado. Vamos, dale, ese. Gracias. Esto que está aquí, este es un Pirkei Avot, es un comentario. Es un comentario de un rabino. Este Pirkei Avot es un comentario sobre tradiciones y costumbres de judíos. Pero esto no es una escritura. Esto es un comentario como cualquier creyente puede hacer un comentario, pero que no es la escritura. Yo puedo escribir un libro, cómo vivir una vida cristiana, pero por encima de ese libro que yo escribo están las escrituras, como fuente, como autoridad soberana sobre cualquier escrito humano. Amén. Que no le puede robar ni quitar la autoridad a las escrituras. Entonces ellos tenían el Talmud. ¿Y qué era el Talmud? Era la Mishnah y la Gemara, que eso empezaron a transmitirle a todo el pueblo de Israel y dejaron a un costado, ¿qué cosa? La ley de Moisés y los profetas. Los fariseos se encargaban de ello. Los escribas eran los que se encargaban, los copistas en este caso. Ahora había otra secta que se llama los saduceos. ¿Qué hacían los saduceos? Los saduceos eran otro tipo de gente. Que como estos fariseos aumentaban, los saduceos se encargaban de quitarle. No, esto es muy fuerte, hay que quitarle. Los fariseos aumentaban, los saduceos quitaban. A su nombre damos gloria. Gloria a Dios. A su nombre damos gloria. Gloria a Dios. Su tendencia fue sofocar las escrituras con una enorme cantidad de tradiciones, o sea, reemplazaron por diferentes tradiciones.
Mientras que los saduceos minaban la autoridad de las Escrituras con sus interpretaciones superficiales. Los fariseos añadían a las Escrituras, los saduceos le quitaban. Ambas prácticas eran erróneas y peligrosas. Bien, ya tenemos qué son los fariseos, qué son los saduceos, qué son las tradiciones. La Mishnah, la Gemara, y que todos ellos formaban el libro. Eso después fue escrito, traducido y se convirtió en el Talmud, la tradición talmúdica del pueblo judío. Cada vez que ustedes escuchen gloria al Señor del Talmud, están hablando no de las Escrituras, no se equivoquen. Gloria al Señor, la Tanaj o la Torá es las Escrituras. Amén. Pero cuando usted escuche del Talmud, el Talmud es el escrito de la Mishnah y la Gemara en un libro de tradición para el pueblo religioso del judaísmo, no de la ley, por favor, no se equivoque, del judaísmo, no de la ley de Moisés y los profetas. Es Talmud, pura y tradición del pueblo de esta religión, de esta costumbre, y esa la iban introduciendo al pueblo de Israel. No había Espíritu Santo. Acuérdense que habían 400 años de silencio hasta que viene Juan el Bautista y empieza a predicar: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor Jesús dice: el tiempo se ha cumplido. ¿Qué más dice hermana Verónica de Pilar? ¿Qué más dice? Arrepentía de El tiempo se ha cumplido, ¿verdad? El reino de Dios se ha acercado, ¿verdad? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ojo, texto de salvación del libro de San Marcos. Así empieza el Evangelio. Ahora, acordémonos que el libro de San Marcos, ¿a qué pueblo le habla, hermana Magali? ¿A qué tipo de pueblo le habla? ¿Recuerdan? Al pueblo romano gentil, al pueblo griego, al pueblo judío. ¿A qué tipo de pueblo le habla el Evangelio de San Marcos? ¿Recuerda? ¿Recuerda qué tipo de pueblo le habla, hermana Yera? El libro de San Marcos, ¿recuerda a qué pueblo le habla? Al pueblo romano, al pueblo gentil. ¿Se acuerdan? Al pueblo gentil romano. Marcos le escribe al pueblo gentil en Roma. Bien. Ya tenemos entonces fariseos, escribas, ya tenemos saduceos, tradición de los ancianos, ¿verdad? ¿A quién les ha escrito este libro? A los romanos, al pueblo de Roma, al pueblo gentil. Por eso que Marcos da una explicación, y este título de la contaminación del hombre, usted lo va a encontrar en Mateo y lo va a encontrar en San Marcos. Pero usted va a encontrar que en el capítulo 15 de San Mateo y en el capítulo 7, Marcos tiene una mejor y extendida explicación acerca de este tema. Gloria al Señor. Ahora sí, vámonos a la palabra para seguir leyendo, ya que tenemos esta percepción. Luego para hacer las preguntas y las respuestas de este texto que estamos leyendo. Dice aquí la palabra: los cuales, viendo algunos de los discípulos del Señor Jesús comer pan con manos inmundas, gloria al Señor, esto es, no lavadas, les condenaban, porque los fariseos y los judíos, aferrándose a la tradición, gloria al Señor, de los ancianos. Ya explicamos cuál es la tradición de los ancianos: el Talmud, amén, la Gemara y la Mishnah. Si muchas veces no se lavan la mano, dice, no comen. Versículo número 4, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como el lavamiento de ¿qué? El lavamiento de los vasos de beber, de los jarros o de nuestras jarras en nosotros, de los utensilios de metal con los que comen, y de los lechos que son las camas. Y le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a qué? A la tradición, otra vez, tradición de los ancianos, lo que explicamos hace poco. La tradición de los ancianos, sino que comen con las manos inmundas. Quiero hacer una explicación acerca de esa tradición de lavamiento. A ver, cuando nosotros nos decimos: a ver, Priscila, vaya a lavarse las manos antes de comer, y
Priscila tiene que irse a lavar las manos antes de comer. Samuel, vaya a lavarse las manos antes de comer, ¿están sucias? Ah, no, ya están limpias, se lavaron las manos. Nosotros nos lavamos las manos para comer, ¿cierto? Hoy estamos de moda, hay una limpieza profunda. Alcohol, gel, gloria al Señor, jabón, detergente, lo que usted tenga, se lava. Pero aquí no era un lavamiento sencillo, aquí era un rito. ¿Qué es un rito? Era una ceremonia. O sea, tenía que ser una ceremonia de lavamiento. Imagínense. No era que iban, se lavaban las manos nada más. No, era una ceremonia de lavamiento. Imagínense, tenían que ir de ceremonia en ceremonia. Eso era una añadidura, una tradición. Eso no estaba en la Escritura. Sí, teníamos que tener ámbitos de ¿qué? De higiene, de limpieza, pero no en una tradición. Hay que lavar los jarros, hay que hacer la tradición de lavar los jarros. O en otra palabra, hay que santificar los jarros para comer. ¿Me está entendiendo? Hay que santificar las cucharas para comer. Viene el hermano Max, viene con hambre, le queda solamente 15 minutos para comer. Un ratito, Max. Hay que hacer el rito de las cucharas, un ratito. Imagínate que te espera el rito, el hombre, el estómago, se le va. Ya, terminamos la cuchara. Ahora sí, de los jarros. Ahora de las manos. Amén. Y si quería dormir, no vayas a descansar. Hay que hacer el rito de limpiar la cama primero. Imagínense en todo lo que se habían involucrado. Gloria a Dios. ¿Verdad? No está hablando simplemente de lavarse las manos para comer, sino en todo un rito religioso para proceder. Habían espiritualizado una comida para ir a comer. Esto era una añadidura y era una tremenda tradición que estaba robando algo muy importante a este pueblo del Señor. Continúa el Señor, dice: porque tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas, manos sucias. No estaban hablando de las manos sucias, sino que estaban contaminados, eran inmundos. El Señor Jesús le responde y le dice: hipócritas. La palabra hipócritas quiere decir gente con máscara, ¿verdad? ¿No? Gloria al Señor. Los hipócritas eran aquellos que tenían una máscara, un antifaz. Y le dice: bien profetizó de ustedes el profeta Isaías cuando está escrito. Esto lo encontramos en el libro de Isaías, en el capítulo 29, y él le refiere esta palabra. ¿Qué le dice el Señor? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón, ¿qué cosa dice? Está lejos de mí. ¿Qué cosas eran? Solamente palabras, solamente eran tradiciones, pero su obediencia estaba bien lejos de querer obedecer la ley y su palabra. Y dice aquí el Señor: pues en vano me honran, enseñando ¿qué? Tradiciones de ¿qué? Tradiciones de hombres. Pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Por eso mucha gente entra en diferentes tradiciones o en diferentes mandamientos de hombres, ¿cierto? ¿No? Como me contaba una hermana que, gloria al Señor, que empezaba el año y empezaban a hablar de unas primicias. Y esto no tiene ningún comparativo con la palabra en cuanto a lo que tenemos que hacer. Es un mandamiento que se institucionaliza como un mandamiento humano. Está en la palabra, pero no está dirigido. No es que se cojan o se tomen las cosas para sí, queriendo interponer la palabra de Dios. ¿Por qué, dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres? Le decía: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. El mandamiento de Dios, para guardar la tradición. Continúa y dice: porque Moisés, ya vimos la tradición. ¿Cuál era la tradición?
¿Cuál era la tradición? Era lavarse. Lavarse las manos. Esto era una tradición. ¿Cuál era el mandamiento? El mandamiento dice honrar a tu padre y a la madre. Se estaban contraponiendo. ¿Cuál era la tradición? El rito de lavarse las manos. ¿Cuál era el mandamiento? Honrar al padre y la madre. ¿Qué habían hecho ellos? Habían reemplazado. Le dice aquí, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Hermano, si usted va al libro de Éxodo, donde encuentra la ley, capítulo número 20 y Deuteronomio capítulo número 5, 16, usted va a encontrar en estos dos versículos que exactamente la palabra habla sobre estos mandamientos. Amén. Estos mandamientos de la ley del Señor. Y dice así la Escritura, honra a tu padre y a tu madre. Es el quinto mandamiento, ¿verdad? Es el quinto mandamiento. Vaya por favor a Deuteronomio capítulo 5, versículo número 16. Amén. ¿Qué dice? Léalo por favor, hermano Max. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Gloria al Señor. Gracias, hermano. Ahora, lea por favor Éxodo 21, 17. Aquí encontramos dos mandamientos. Amén. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Amén. Gloria al Señor. Levítico 29. Amén. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Amén. Gloria al Señor. Gracias, hermano. El Señor estaba enseñando sobre el quinto mandamiento de la ley de Dios. Dice que es el quinto mandamiento, el primero para los hombres con promesa. Según lo que leyó nuestro hermano en el Deuteronomio, en el capítulo 5, 16, dice la palabra, honra a tu padre. ¿Qué es honrar? Es obedecer, es respetar, es venerar. Honra a tu padre y a tu madre, como el gran yo soy tu Dios te ha mandado, para que te sean, ¿qué dice la Escritura? Para que te sean prolongados tus días. Amén. ¿Verdad? Y para que te vaya bien sobre la tierra que el gran yo soy tu Dios te da. Para que te vaya, ¿qué? Bien. O sea, Amén. el Señor estaba diciendo que nosotros tenemos que honrar a ¿quién? A nuestros padres. Honrar a padre, honrar a madre. ¿Qué cosa es padre y madre? Tendríamos que honrarle, respetarle, ¿verdad? Obedecerle. Esa es nuestra parte. Esa es nuestra ley. Ahora, ¿qué dice en el 21:7 de Éxodo? Cuando una persona se rebela contra ellos. Y mire lo que dice la Escritura. Cuando alguno, gloria al Señor, a su nombre es la gloria. Amén. 21:17. Dice, cuando alguno que maldijere a su padre o a su madre, ¿qué dice? Morirá. ¿Qué cosa es maldecir? Es decir mal, sencillamente. Maldecir es decir mal, es murmurar. Mire, ¿qué tanto peso tiene el decir mal contra nuestros padres? Es decir mal contra nuestras madres. Es importante la palabra porque nadie puede maldecir y nadie puede deshonrar. Nadie puede insultar a nuestros padres y a nuestra madre. ¿Por qué? Porque es una maldición.
A su nombre la gloria. Gloria a Dios. Ahora, vamos a Levítico capítulo 7, gloria al Señor. 7:10. Lo que dice el Señor, muera irremisiblemente. No hay vuelta atrás. Amén. ¿Qué dice la palabra? Y toda ofrenda amasada con aceite o seca será de todos los hijos de Aarón, tanto de uno como de otro. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Perdón, Levítico 29. Levítico 29. Amén. Dice, todo hombre que maldijere a su padre y a su madre, ¿qué dice? Deseoso morir. De verdad que debe morir. Esa es la sentencia. Gloria a Dios. Otra vez voy a leer. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto debe morir. A su padre o a su madre maldijo, que dice, su sangre sea sobre él. Mire, es la palabra de Dios. Amén. Cualquier persona que se levanta contra su padre, contra su madre, su sangre cae sobre él. Pero cualquier persona que honra a su hijo, honra a su padre, honra a su madre, sus días serán alargados. Amén. Sus días serán bendecidos. Pero todo aquel que mal dijera mal contra él, dijera mal contra ella. Gloria al Señor. La desgracia vendrá sobre su vida. A su nombre gloria. Gloria a Dios. A su nombre gloria, hermanos. Gloria. Aleluya. Maravilloso el nombre Amén. del Señor. Amén. Hasta ahí hemos encontrado entonces lo que el Señor dice: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Ahora Él le dice en el 10. Porque Moisés dijo, honra. ¿Quién dice? Moisés dijo en la ley, en la palabra, en el decálogo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Está tomando una ley del decálogo y está tomando una ley, gloria al Señor, luego en posterior hacia la familia. A su nombre la gloria. Gloria a Dios. Amén. Vamos ahora, hemos avanzado hasta el capítulo número 10. Vamos a las preguntas y las respuestas entonces. Amén, ya tenemos lo que es un fariseo, lo que es un saduceo, lo que es un escriba, la tradición de los ancianos. Ya tenemos la tradición oral que es la Misná, la Gemara. Estos dos se llama el Talmud, gloria al Señor, o el otro libro del pueblo religioso rabínico judío que quiere darle más autoridad al Talmud, a su tradición, que la misma palabra. Hasta el día de hoy, por si acaso. Esto es la religión judía, o esto es lo que se llama los judaizantes. Amén. Los judaizantes utilizan el Talmud, no usan la ley, no usan la palabra. Bastante cuidado con eso. Gloria a Dios. Bien, ahora sí hemos avanzado un poco. Vamos con la primera pregunta del capítulo 7. Ahora sí. Todo lo que hemos estado hablando son referentes para poder empezar este estudio. Preguntas y respuestas ahora. Capítulo 7, versículo número 1. ¿Quiénes habían venido de Jerusalén y se juntaron al Señor Jesús? ¿Quiénes habían venido de Jerusalén? La pregunta, ¿quiénes habían venido? ¿Quiénes? Gloria al Señor. La respuesta en el 1 dice los fariseos y algunos de los escribas. Esa es la respuesta. Los fariseos y también algunos de los escribas. Estos habían venido de la ciudad religiosa, del centro religioso de Israel, que era Jerusalén. Pregunta número 2. ¿Por qué los escribas y los fariseos condenaban a algunos de los discípulos? Esto lo encontramos en Marcos capítulo 7, versículo número 2. ¿Por qué? ¿Por qué los condenaban? Dice ahí, porque
veían algunos de los discípulos que comían con manos inmundas, esto es, no lavadas. ¿Por qué los condenaban? ¿Por qué los condenaban? ¿Por qué los condenaban? Porque no se lavaban las manos, dice aquí la palabra del Señor. Porque ellos, al comer el pan, dice aquí la palabra del Señor, con manos inmundas. Por esto lo condenaban, o sea, no lavadas. Versículo número 2. Por eso lo condenaban estas personas. Pregunta número 3. ¿Cuál era la tradición de los ancianos y para quiénes eran? Pregunta número 3. Uy, se va la cinta de esto de aquí. ¿Cuál era la tradición? En el versículo 3. ¿Cuál era la tradición? 3 y versículo 4a, ¿ya? ¿Cuál era la tradición de los ancianos y para quiénes eran? Esta era la tradición, que si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan las manos, no comen. Esta era la tradición. Que si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Esa era la tradición. Y si venían de la plaza, si no se lavan las manos, no comen. ¿Para quiénes eran esta tradición? Para los fariseos y todos los judíos. Amén. Para ellos estaba dado. Para los fariseos y para todos los judíos talmúdicos. Acuérdense lo que practicaban el Talmud. Ya. Muy bien, sí. Te ha dado las manos. Muy bien. Pregunta número 4. ¿Te ha dado las manos? Ahí, falta. Muy bien. Pregunta número 4. ¿Qué otras tradiciones hay que tomaron para guardar los fariseos y todos los judíos? ¿Qué otras tradiciones habían? En la pregunta número 4, esto lo encontramos en el capítulo 7, versículo 4b. 1. El lavamiento de los vasos de beber. Uy, se van los plumones. ¿Tanto escribimos? Oye, que es un complot. Amén. Los vasos de beber es lo primero. El lavamiento de los vasos de beber. El otro, el de los jarros. Amén. El otro es el de los jarros. ¿Listo? El otro es el de los lechos, o sea, el de las camas. Amén. Todo esto eran tradiciones. ¿Verdad? Lavamiento de los vasos de beber, de los jarros, de los utensilios de metal y de los lechos. Gloria al Señor. Amén. Hasta ahí nos vamos a quedar con un poco de preguntas. Nos quedamos con las siguientes preguntas para el próximo. Gloria al Señor que nos queda. Amén. Gloria a Dios. Ahora sí, prepárense para que yo les voy a preguntar. ¿Todos listos? Amén. ¿Sí? Gloria a Dios. Ya voy a preguntar, ya se fueron. ¿Cómo voy avanzando? Voy terminando la pregunta. Amén. Gloria al Señor. Amén. Pregunta número 1. Hermano Ivén. ¿Quiénes vinieron
¿Quiénes habían venido de Jerusalén y se habían juntado al Señor Jesús? De alguno de los Hermano. quienes habían venido de Jerusalén. Ajá. De alguno. Los fariseos y algunos de los escribas. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gracias, hermano Amén. Hermana Pilar, segunda pregunta. ¿Por qué los escribas y los fariseos condenaban a algunos de los discípulos? Porque estaban con manos inmundas. Amén. Porque ellos comían con las manos inmundas, o sea, no lavadas, y los condenaban. Amén. Gloria al Señor. Hermana Mónica, siguiente pregunta. ¿Cuál era la tradición de los ancianos y para quiénes eran? Amén. Si no se lavan las manos, no comen, para los fariseos y todos los judíos. La tradición es que si no se lavaban las manos, no comían. Esta tradición era para los fariseos y todos los judíos. Gloria al Señor. Amén. 4. Pregunta número 4. Gloria al Señor. Hermano Pelayo, ¿qué otras tradiciones sabían que ellos practicaban? Que guardaban los fariseos y todos los judíos. ¿Cuáles eran las otras tradiciones? El lavamiento de los vasos de beber, Ajá. y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Amén. Gloria al Señor. Gracias, hermano Pelayo. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Hasta ahí estamos? Bien. Hermana Gerald. Gloria al Señor. ¿Quiénes eran los fariseos? ¿Se acuerdan? ¿Quiénes eran los fariseos, hermana Gerald? ¿Se acuerdan? Hermano Max, ¿quién eran los fariseos? Un religioso tradicional. Era un religioso lleno de tradiciones, Amén. ¿verdad? Era un religioso lleno de tradiciones que se encargaban ellos y continuaban con una tradición de los ancianos, ¿verdad? Una tradición de los ancianos. Gloria a Dios. Hermana Magali, ¿cuál era esta tradición de los ancianos? Esa tradición se le llamaba el Mishnah. Esta tradición de los ancianos era la Mishnah. Amén. Gloria al Señor. Era la Mishnah. Era la Mishnah. ¿Qué cosa era la Mishnah, hermana Jenny? No. El Mishnah. Lo explicamos. El Mishnah. ¿Qué era el Mishnah? Hermana Pilar, ¿qué era el Mishnah? Es sentir que guían. Era la tradición oral, ¿recuerda? Amén. Tradición oral. Hermano Ivén, ¿qué cosa era la Guemará?
¿Qué era la Gemara? Hablamos de la Mishnah, la tradición oral. Esa es la tradición de los ancianos, ¿verdad? De los fariseos. ¿Qué era la Gemara? ¿Eran tradiciones, cierto? La Mishnah era la tradición oral. La Gemara era la interpretación de esta tradición oral. Mishnah era la tradición oral de los ancianos que venían repitiendo de generación en generación. La Gemara era la interpretación de estas tradiciones orales. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bien. A su nombre la gloria. Amén. Y cuando se juntaba la Mishnah con la Gemara, esto se llamaba, ¿qué cosa se llamaba esto? ¿Cómo se llamaba? Talmud. El Talmud. Amén. El Talmud. ¿Qué era el Talmud? ¿Era la ley? ¿Era una Biblia el Talmud? Tradición o costumbre. Era una tradición, era una costumbre que hasta el día de hoy los rabinos continúan llevando este libro talmúdico dentro de sus reuniones que hacen. A esto se les llama el judaísmo, que no es lectura de ley, no es interpretación de ley, sino es judaísmo, rabino talmúdico. Amén. A su nombre. Por eso que el Señor Jesús los refutaba. Amén. Otra pregunta que voy a hacer. Uy, se fueron. Amén. Gloria al Señor. Amén. Lo que quedamos entonces. Los saduceos se encargaban de aumentar. Los fariseos. Amén. Los saduceos, ¿de qué se encargaban, hermana Yera? Los saduceos se aumentaban de tradiciones, se aumentaban ellos de tradiciones, se llenaban de tradiciones. ¿Y los saduceos qué hacían? Hermana Pilar. Los saduceos aumentaban, los fariseos aumentaban. ¿Los saduceos qué hacían? Hermana Magali. Hermano Ivén, hermana Paulina. Quitaban. Los saduceos aumentaban, los fariseos aumentaban, los saduceos quitaban. Los saduceos se encargaban de dar una interpretación a través de sus tradiciones. Los saduceos hacían interpretaciones que superficiales. No, eso no ha dicho esa palabra, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando preguntaron, Señor, qué hacemos con una mujer que tuvo muchos maridos y todos se murieron? ¿Verdad? ¿De quién será marido en la resurrección de los muertos? ¿Cómo erráis las escrituras? Porque en el reino de los cielos ni se casan, ni se dan en casamiento, porque serán como ángeles. Amén, gloria a Dios. Porque dijo que se casó con uno, se murió, se casó con otro, se murió, se casó con otro, se murió. ¿De quién de ellos será marido? Dijo. De ninguno. Porque no se dan en casamiento ni se casan, serán como ángeles. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, ahí vemos que esta palabra nos va a ayudar. Amén. Hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde, que el Señor nos siga ayudando en esta palabra que hemos estado estudiando el día de hoy. No vamos a quedar ahí. Solamente hemos hecho 4 preguntas. Gloria al Señor, y vamos a seguir avanzando. De repente mañana, si el Señor lo permite, vamos a terminar lo que nos falta de esta palabra en el libro de San Marcos, capítulo número 7. Amén, porque hay mucho más. Nos hemos quedado casi en una introducción. Vamos a terminarlo todo para poder entender el propósito de esta palabra del Señor. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Gracias le damos al Señor. Oremos para agradecerle a nuestro Padre Celestial por este tiempo que nos ha dado en esta palabra. Señor amado, te damos las gracias. Señor, te agradecemos, Dios mío, por este tiempo,
por este momento, Señor, que tú nos das tu palabra, Señor, para entenderla, para comprenderla, Señor. Bendito Dios, para, Señor amado, recepcionarla, sobre todo que nos inspires en fe, Señor. Que nos ayudes, Padre, que tu palabra pueda tomar lugar sobre nuestros caminos, que tu palabra pueda tomar lugar sobre nuestros corazones. Amado Espíritu Santo, sé tu propicio en nuestras vidas, sé tu propicio en nuestras almas, Señor, por favor, te rogamos, sé propicio, Señor. Gracias te damos, la gloria sea para ti, la honra sea para ti, Señor, el loor sea para ti, amado Espíritu Santo. Aleluya, a tu obra, Señor, de lo que estamos aquí, aún de lo que están, Señor, allá afuera, Padre. Señor, sabemos que hay muchas tradiciones, Padre Santo, que aumentan y, Señor Dios mío, se sobreponen sobre la carga de las personas, Señor, cuando tu palabra es veraz, es poderosa, es real y verdadera, Señor. Te glorificamos y te exaltamos. Ayúdanos, por favor. Quítanos, Señor, toda tradición, Señor amado, que el hombre ha ido poniendo, las religiones han ido poniendo sobre las espaldas de tus hijos, Señor Dios mío, para maldición, Señor. Padre Santo, ten misericordia, ten piedad, Señor, por tu gloria, por tu honra, por tu gloria y tu poder, Señor amado. Te rogamos, Espíritu Santo, es tu gracia y es tu misericordia, es tu bondad y es tu piedad, y en esa gracia, Señor, esperamos en el nombre poderoso y maravilloso de nuestro amado Señor Jesús. Decimos amén y amén. A su nombre, Gloria a Dios. a su nombre, Gloria a Dios. palmas para el Señor, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Que mi lámpara esté, que mi lámpara esté llena de aceite, oh Dios, encendida debe estar la hora de ya viene mi Señor. Que mi lámpara esté, que mi lámpara esté llena de aceite, oh Dios, encendida debe estar hasta la hora de ya viene mi Señor, ya viene mi Señor. A su nombre, gloria a Dios, amén. Ya viene nuestro Señor, aleluya. La gloria y la honra sea para Él. Gloria al Señor. Le agradecemos a nuestro amado Señor Jesús por este tiempo que nos permite verdaderamente estar aquí. Gloria al Señor, aleluya, amén. Hermanos, mañana tenemos ayuno, amén. Vamos a hacer un ayuno virtual. Vamos a estar desde las 8 de la mañana. Vamos a estar orando también, pidiendo al Señor por las personas y las vidas que tienen cada uno con una necesidad. Gloria al Señor, estaremos orando por ello. Y también estaremos estudiando la palabra. Gloria al Señor, hasta donde el Señor nos guíe. Amén. Gloria al Señor, que Dios nos ayude, que Dios nos esfuerce. Le voy a pedir a mi esposa que también nos esté ayudando. Gloria al Señor en cada tiempo, en cada momento. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Vamos a pedir a nuestro hermano Ivén para que ore por las ofrendas. Gloria a Dios. Amén. Adelante, hermano Ivén, por favor. Haga la oración. Hermana Ana. Gloria al Señor. Amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes también en el nombre del Señor.